Vamos nosotros a iniciar esta conversación, primero contestando esta pregunta que nos hacían. ¿Cómo aspiramos a ser un país digital si la conectividad y la infraestructura todavía no es la mejor? Yo le quiero hacer una pregunta a Mariuska porque tenemos este dato que es fundamental. En el 2014, el Estado peruano concesionó el proyecto por 20 años para que se hiciera una red, ¿no es cierto?, un troncal, para que se pudiera llegar el acceso digital a distintas regiones de nuestro país. Son 13.500 kilómetros de fibra óptica para 22 regiones, 180 capitales de provincia y 136 localidades. Costó 330 millones y está listo. Y no se usa. Y ahí es cuando a uno le provoca agarrarse a cabezazos. O sea, perdonen el término, pero ya tenemos ese aspecto, esa herramienta y todavía no logramos hacerla funcionar en beneficio del ciudadano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se generan estos avances, el Estado toma la iniciativa y no se puede seguir caminando? Bueno, efectivamente, nosotros estamos desarrollando un trabajo articulado. El reto es tan amplio que no es posible solamente ir con una entidad que vaya avanzando con todos los frentes en paralelo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está haciendo un trabajo muy arduo para llegar con conectividad a cada uno de los lugares del país. Y al mismo tiempo el Ministerio de Educación también está haciendo un trabajo fuerte, coordinado con nosotros, igual que el MTC, para poder alfabetizar a ese ciudadano. ¿Cuál es el reto? Cuando llegamos a las regiones necesitamos también tener calidad en el momento de conectar la señal. En el último discurso de investidura se ha hecho la firme promesa de priorizar a la Amazonía para poder, que es, digamos, la región que más dificultad tiene con respecto al acceso, para poder empoderar a estos ciudadanos que se encuentran en estas zonas y poder comenzar a desarrollar las regiones. Creo que hemos dado un gran avance con el trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la conectividad del país. Sí nos falta, es un reto que como país tenemos, nuestra geografía no es tan sencilla. En términos de presupuesto, estamos... además del presupuesto del Estado, estamos apelando a cooperaciones como la cooperación coreana, nos ayuda mucho, muy de cerca trabajando con nosotros para poder viabilizar proyectos que dinamicen la utilización de la tecnología que ha llegado. También con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, proyectos muy puntuales, por ejemplo, de ciudades inteligentes, donde tenemos ya cosas conectadas que permiten que la población, por ejemplo, prevenga la delincuencia. Existe un proyecto con la cooperación coreana para poder habilitar ciertos barrios que pueden ser inseguros con conectividad en las cosas y poder tener trazabilidad, patrones. Cuando nosotros comenzamos a generar servicios públicos y comenzamos a solucionar necesidades ciudadanas, la conectividad tiene la utilización natural, Patricia. Solo una precisión. Una de las razones por las que no se usa esta red troncal es porque no es negocio para los privados llegar a lugares donde no hay suficientes usuarios como para sostener, ¿no es cierto?, sostener el costo de ese servicio. ¿Dónde? ¿Hasta dónde entra la mano del Estado para decir, ok, esto no tiene por qué ser un negocio, acá se necesita una subvención? Porque se necesita, es como poner un colegio donde hace falta. Se cierra la reflexión en el primer panel. Esto no es una tarea solamente del Estado. Definitivamente la empresa privada juega un rol fundamental, las empresas de telecomunicaciones juegan un rol fundamental y creo que ahí está el kit del asunto. O sea, no podemos solamente esperar que el Estado desarrolle las acciones si la empresa privada no se compromete, si la academia no prepara los talentos que necesitamos, como bien comentaba Mariana, si el sector de la sociedad civil no genera proyectos también de desarrollo dentro de las mismas regiones. Definitivamente no es una tarea sencilla y yo creo que el reto está puesto, la decisión política y el trabajo que estamos haciendo desde el Estado también, y estoy segura que desde las empresas privadas también hay una decisión firme de ir con esto adelante. ¿Alguien más quiere hacer una Sí, acotación? Patricia, Sí, yo quisiera comentar que, como bien apunta Mariuska, yo creo que esto se vuelve una responsabilidad de todos los actores, no solamente el Estado y el gobierno. Y hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten pensar de una manera más disruptiva. Y les voy a compartir un ejemplo que Microsoft ha desarrollado, una tecnología basada en nube que nosotros le denominamos TV White Spaces.
y recientemente en una comunidad rural de menos de 120 habitantes en Colombia, que se llama Mesetas, para quienes no conozcan, Mesetas está al centro de Colombia y es una comunidad que produce quizás uno de los 2 o 3 mejores cafés dentro del país. ¿Y cómo se habilita esto? Es entregar el acceso a Internet a través de la utilización de un espectro radioeléctrico que el gobierno no utiliza y poder entregar 2 tipos de contenidos. Uno, por supuesto que es el más importante, es la educación en línea. 2, estamos empezando a entregar telemedicina. Y 3, cómo hacer sostenible que la comunidad realmente capitalice el uso del acceso a través de estos espacios, conectándolos, dándoles asesorías remotas con respecto a su core, que es el café, ¿no? la producción agrícola del café, y también conectándolos con el ecosistema de distribuidores de café a nivel nacional. Entonces, esto es un primer paso, recientemente se implementó hace un mes. ¿Cuál es la diferencia de poderlo llevar a cabo? Es que Colombia ha sido el primer país en la región que a nivel de política pública, dado apertura a la utilización de estos espectros radioeléctricos, ¿no? O sea, aprovechar lo que hay. Entonces es una mezcla entre cómo la entidad privada puede colaborar de manera disruptiva con el gobierno, pero también cómo el gobierno puede ayudar a acelerar estos cambios de políticas públicas que permitan implementar este tipo de soluciones. Buenísimo ejemplo, Silvana, tenías una... Sí, un breve comentario porque, digamos, luego de todo esto me surge la idea de la colaboración entre el Estado y sociedad civil o privados o diferentes actores. Lo mismo pasa en términos de políticas de datos abiertos. En ese sentido, quizás es el próximo paso que tenga que dar Perú con su política, que es el tema de la demanda, de crear comunidad sería en este caso. Digamos, en el tema de datos abiertos no solo existiría la barrera de acceso y a las tecnologías, sino también a un determinado conocimiento muy específico para hacer uso de esos datos. De esa manera, digamos, como mencionábamos antes, no todos tenemos esos conocimientos para poder desarrollar aplicaciones con los datos que se abren en el Estado peruano en este caso. Por eso es clave el rol de los intermediarios y los infomediarios. Desde desarrolladores hasta medios, hasta academia, hasta sociedad civil, son los intermediarios los que van a poder producir valor con esos datos y los que van a de alguna manera llevar el beneficio al ciudadano de a pie. Con lo cual es una tarea entre todos y justamente creo que el acercarse, o sea, el rol del Estado al acercarse a esas diferentes comunidades y tratar de justamente promocionar esa demanda y ese uso es clave para el desarrollo de todo esto. A nivel, perdón, de datos abiertos, precisamente en Perú existe ya un nivel de utilización bien alto de lo que se viene publicando. El 71% de la información que se encuentra en el portal de datos abiertos es información de salud. Entonces la gente busca, el ciudadano o investigadores buscan información de salud y a nivel de las regiones también. Junto con la política de datos abiertos que se desarrolló el año pasado a propósito de todo el marco de la OCDE también y de la política de gobierno abierto, existe los datos espaciales, lo que comentábamos hace un momento, o sea, cómo se toman decisiones territoriales, cómo se demarcan las regiones, cómo es que una municipalidad puede decidir construir una posta, un colegio dentro de la información. Pero como le comentábamos con Silvana en una entrevista previa a este panel, todavía es poco amigable, ¿no? La información, la open data en el Estado, en muchos casos, otros han hecho su esfuerzo, es como, ya, quiero averiguar tal dato y uno se mete en una telaraña de páginas que termina no encontrando nada. Están hechas, y eso hemos comentado con tú, Mariuska, varias veces, desde la perspectiva del funcionario, no desde la perspectiva necesariamente del usuario. Sí. Pero, Mariana, a mí me gustaría que nos ayudes a entender qué fue primero. Disculpen a mí los ejemplos siempre me salen así como un poco planos, pero el huevo o la gallina, porque a veces pensamos que alguien tiene que tener el conocimiento para acceder a la herramienta y a veces solo el hecho de la aparición de la herramienta genera un conocimiento por el propio uso. ¿Cuál ha sido tu experiencia en laboratorio con respecto a cómo se va uno empapando de esta tecnología que finalmente se le convierte en una herramienta de trabajo?
Sí, yo creo que hay un mix de cosas ahí. Hay algo importantísimo que creo que es el ejemplo, ¿no? Porque por naturaleza los seres humanos aprendemos así, un poco viendo el ejemplo de otros y viendo referentes que nos indiquen un poco la utilidad que hay detrás de la tecnología, ¿no? Y yo creo que es súper importante pensar qué pasa después del acceso, justamente. Llega el acceso, pero si se queda ahí, ¿qué valor va a agregar? ¿Y cómo hacemos para demostrar con historias y con hechos y ejemplos concretos realmente el potencial que hay en el sector, ¿no? En nuestro caso, cuando comenzamos, nos era difícil encontrar a suficientes jóvenes que quisieran apostar por nuestro programa y que dijeran, bueno, sí, de repente yo también quiero una carrera en tecnología. No habían muchos referentes. Hoy día tenemos a miles de jóvenes que año a año apuestan por una carrera en laboratoria porque ven un poco la trayectoria de egresadas nuestras y también hacemos mucho trabajo de difundir las oportunidades que te abre, desde cosas súper concretas como los ingresos que te da, hasta la perspectiva de carrera, las oportunidades de viajar, y eso nos ha ayudado un montón. Ahora, hay otro tema que trabajamos muchísimo en nuestra metodología educativa y que creo que es un elemento fundamental que tiene que empezar a permear toda la educación de nuestro país para realmente maximizar ese acceso a Internet, que es la capacidad de aprender a aprender, ¿no? El Internet tiene una cosa maravillosa y sin precedentes, que es toda la información del mundo a un clic tuyo. Pero no pasa tan rápido de saber que eso está ahí a realmente hacer algo que nos permita potenciarlo. Y nosotros empujamos muchísimo en nuestra visión del aprendizaje un modelo donde somos más coaches que realmente empujan a nuestras estudiantes a que ellas sean las responsables de su propio proceso de aprendizaje. Y esto es algo que en las primeras semanas de clase siempre es un shock, ¿no? Llegan nuestras alumnas y es, oye, pero ¿dónde está mi profesor? Que me explique todo, que me resuelva todas las dudas. Y es un camino de empujarlas a decir, el mundo afuera no es así, ¿no? Y de hecho cada vez hay una mezcla más grande entre el mundo educativo y el laboral, donde ya no es que estudio 5 años y después nunca más tengo que estudiar y me olvido. Ahora es que para siempre voy a tener que seguir estudiando. Entonces, ¿cómo empezamos a generar esas competencias de curiosidad, de criterio para saber cómo investigar, de experimentación para atreverse a probar cosas desconocidas, de un poco pasión por el conocimiento y el aprendizaje y también de responsabilidad sobre ese aprendizaje que nos permita que los jóvenes con un acceso a Internet puedan potenciarlo para realmente traducirse en un aprendizaje que les dé skills reales y les abra nuevas puertas? Muy bien, y además en eso ayuda mucho la configuración de las plataformas a las que se acerca el ciudadano. Si una plataforma es predecible y las otras se hacen con el mismo criterio, todas las demás son predecibles y el aprendizaje, me pongo del lado del usuario, es mucho más sencilla. Claro. Pero tenemos una pregunta de Arequipa que nos interesa también contestar. Ya solucionamos la de la falta de conectividad. ¿La tenemos para proyectarla? ¿No? Mi nombre es Luciana Cuentas y cada vez que quiero hacer un trámite pierdo horas para llegar a una entidad. ¿Cuándo será posible que pueda hacerlo sin gastar tanto tiempo? Ajá, pregunta para Marushka. Bien, ahora, cuando lo logras, cuando hay una entidad que lo logra, se convierte como la estrella, a la que claro. casi que todo el mundo quiere hacer el trámite aunque no lo necesite, de lo fácil que resulta. No, y además se utiliza en todos los ciudadanos este marketing boca a boca que conocemos bastante, ¿no? O sea, sí tuve una experiencia. Creo que se han contado varios ejemplos de lo que se viene trabajando en el Estado. Uno definitivamente es RENIEC, con todo el tema del DNI electrónico o la autenticación por el biométrica, que ponen una plataforma importante para poder construir servicios públicos digitales con seguridad. El otro ejemplo interesante que me gustaría contar es el de Págalo PE del Banco de la Nación. Esto nació el año pasado con ciertas dudas, porque decíamos el ciudadano entrará 12 tasas, 1.500 transacciones. Hoy tenemos más de 120 tasas, o sea, el Banco de la Nación hace un súper trabajo para que el ciudadano no vaya a pagar al banco. Y 45.000 transacciones. Eso significa que estamos generando que haya menos colas en el Banco de la Nación y que además el ciudadano confíe en que efectivamente cuando haga su transacción por Internet, le va a llegar un recibo electrónico y va a poder hacer la transacción que corresponda. Es muy cierto lo que se comenta con respecto a yo pierdo mucho tiempo cuando voy al Estado. Estamos trabajando en diseñar una experiencia única, pero la experiencia es única e integral. Desde la Secretaría de Gobierno Digital tenemos la labor de desarrollar la plataforma, tenemos la plataforma.
En las próximas semanas ustedes van a ir viendo en www.gov.pe que van a ir subiendo todos los ministerios para poder tener esta lógica de el enfoque al ciudadano con una llegada mucho más sencilla, y esto no ha nacido del pensamiento al funcionario público, a quien también tenemos que alfabetizar. Hubo un equipo que salió a regiones, conversó con ciudadanos y les preguntó cómo quisieran ustedes, o sea, cómo podríamos llegar de mejor manera a ser más confiables para ustedes, a ser más cercanos, a ser más predecibles. O sea, yo digo, Estado, el trámite te dura 5 días y 5 días te tiene que durar. Y en función a esas entrevistas etnográficas fue que se levantó toda la plataforma y tenemos modelos de éxito también en la región. De acuerdo. Estamos en esa ruta. Si Fasuera Marushka, simplemente para ver cómo va el asunto, yo les pediría que me levanten la mano los que han hecho en el último año una transacción con el Estado por Internet. No está mal, no está mal. Podría estar mejor, pero no está mal. Sí, bueno, el reto, y claro, el reto es también llegar a las regiones. O sea, necesitamos que las regiones también, hoy el número de transacciones que figuran en regiones va incrementándose sustancialmente de un 10% en el que estábamos el año pasado a casi un 60%. La gente está tratando de confiar. Mariana. Yo quería comentar algo porque creo que a veces le damos un poco con palo al Estado, pero también pasa que a veces te acercas a una empresa gigante a tratar de hacer un trámite y te toma lo mismo o más tiempo. O peor. O peor, ¿no? Y creo que es porque no es un proceso fácil, no es un proceso que parte solo por la tecnología y el software que está detrás. Es un proceso que realmente implica un cambio cultural muy grande. O sea, la economía digital está cambiando cómo organizamos nuestros equipos, cómo experimentamos, cómo sacamos un nuevo producto al mercado. Y creo que hay que entender y cambiar ese chip para poder realmente entrar en un ciclo donde empecemos a experimentar más rápido, a dejar de lado esos proyectos eternos de 2 años y 20 millones de dólares que al final acaban saliendo a la calle y nadie los quiere usar, porque no tienen una buena experiencia de usuario, porque los diseñamos pensando en lo que yo creía que el usuario quería. Y creo que esto implica realmente un cambio en el liderazgo y la gente que está aquí, ¿no? En el liderazgo de las grandes empresas y del Estado, de decir, a ver, ¿cómo vamos como que de regreso a lo básico, ¿no? Y empezamos a entender cómo crear esta tecnología, estas nuevas soluciones, poquito a poquito y con el usuario al centro. Y por ejemplo, Silvana, en términos de la información que tiene que estar de acceso al ciudadano, ¿cuál es la más demandada? ¿Qué tipo de información es la que la gente quiere saber y de pronto no tiene? Hay de todo, o sea, no es que hay una información. En muchos casos, por lo que se ve en términos de pedidos de acceso a la información, que no necesariamente es la información publicada en forma proactiva, tiene mucho que ver con los trámites del día a día. O sea, el caso que tengo más reciente y más en la cabeza, en Ciudad de Buenos Aires, la mayor cantidad de pedidos que se hacen de acceso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con las habilitaciones de los negocios. Eso no, o de los negocios o las diferentes actividades comerciales que los vecinos hacen. Eso no necesariamente tiene que ver con qué fantástico los vecinos usan la ley de acceso. Es que probablemente es la única manera que tienen para poder saber si, digamos, la disco que tengo al lado de mi casa ya está haciendo ruido y no me deja dormir anoche, está habilitada o no. Con lo cual, digamos, quizás ese tipo de pedidos deberían tener otro tipo de canales que no necesariamente sean esos. Pero de todos modos creo que es fundamental, justamente lo que antes se mencionaba, es ir a preguntarle al usuario, en este caso los ciudadanos, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Ya sea, digamos, para los servicios públicos que todos usamos día a día, como, digamos, también, por supuesto, brindar toda la información acerca de digamos, los gastos o cómo utiliza el Estado los diferentes recursos que tiene. Digamos, es variada la información, es enorme la cantidad de información que se pueda disponer. El tema es que la mayor cantidad posible de información disponible en forma proactiva, con los formatos, digamos, más amigables que haya, pero a su vez que esté respaldada, digamos, porque esto lo hablábamos hoy a la mañana, me viene ahora a la cabeza el tema de la privacidad y, digamos, la apertura. No son antónimos, o sea,
son las dos caras de la misma moneda, o sea, debemos abrir la mayor cantidad de información posible, resguardando a su vez de esa misma manera el derecho a la privacidad y otros tipos de temas que tenemos que tener en mente antes de abrir datos. Y a su vez otra cosa que quería acotar, que viene de la mano de lo que antes estaba mencionando, era justamente lo clave de este cambio cultural. La mayoría de estas cosas no tienen que ver ni con la tecnología ni con las leyes, sino que tienen que ver, digamos, son todos instrumentos que permiten o que ayudan o que facilitan al cambio cultural que se debe hacer dentro de las organizaciones, ya sean privadas o públicas. Y ese es el reto más grande, no es un tema tecnológico, no es un tema de regulaciones, el tema es cuáles son los incentivos dentro de cada una de las organizaciones para producir ese cambio. Y ahí es donde tenemos que trabajar y es donde lo más difícil de todo esto. Cuando apareció la imprenta apareció una cosa sumamente importante y es que la mayoría de la población era analfabeta y la alfabetización se disparó. Con eso se disparó el acceso al conocimiento y además el acceso a la difusión de conocimiento que estaba básicamente en manos del poder, llámese iglesia, llámese estados en ese momento. Yo quería ya antes de entrar a las conclusiones preguntarle a Erika qué características tiene una cosa que a mí me parece sumamente importante y es la creación de información a partir de compartir experiencias. Pienso en algo tan simple como el Waze, por ejemplo, ¿no? El Waze hubiera ganado el Oscar al mejor invento si lo hubiera hecho, por ejemplo, un ministerio de Transporte, pero lo crearon personas particulares y lo usan los ciudadanos. Sí. Eso, el conocimiento no solo se usa de manera democrática, sino los datos se generan de manera colectiva, ¿no? Sí, y tienes un punto bien importante ahorita, Patricia. Mira, yo creo, y Microsoft ha visto a lo largo de los últimos años de estar muy de cerca con la región, en Latinoamérica, que esta revolución digital está transformando la manera en la que el gobierno interactúa con el ciudadano, interactúa con las empresas. Es decir, esa nueva colaboración que se está forzando porque la información está ahí, disponible, con las reservas de que a veces es información válida, no válida, y ese es un tema que seguramente vamos a ir evolucionando a lo largo de los años. Ese nuevo modelo de interoperar nos está habilitando y los está habilitando a los países a escuchar de una mejor forma al ciudadano. Y esa forma de escuchar ahora se está convirtiendo de manera bidireccional. En ese contexto, yo creo que los datos y la posibilidad de que el gobierno libere datos, ¿no? Facilita dos cosas. Uno, activa la innovación, ¿no? Hemos visto en otros países en el mundo que cuando el gobierno disponibiliza set de datos, los pone en una plataforma como pueden ser mercados comerciales o marketplaces, ¿no? Y en ese momento se genera una actividad económica en el país derivado del desarrollo de aplicaciones como el Waze, por ejemplo, ¿no? Es decir, la gente joven o los chicos que quieren emprender utilizan esos sets de datos de una manera muy creativa, muy innovadora, no solamente para entregar nuevos servicios al ciudadano, que le ayuda inclusive al gobierno a ser innovador, ¿no? Sino también a entregar información más desglosada para entender en la situación en la que se encuentra el país. Y un elemento que mencionaba ahorita Mariana, que es bien importante, es ya se acabó la época en la que desarrollamos proyectos de largo plazo, de inversiones multimillonarias, ¿no? Hoy en día tenemos que buscar desarrollar ciclos muy rápidos en lo que el gobierno pueda entregar servicios inmediatos al ciudadano. De acuerdo. Recibir feedback del ciudadano porque es válido, ajustar rápidamente y volver ese ciclo iterativo para llegar al servicio de mayor calidad para el ciudadano. Porque lo que ocurre en muchos de nuestros países en la región es que estamos en una iteración para esperar tener el servicio de mejor calidad y pasa mucho tiempo. Yo lo que creo es que hoy en día podemos empezar a entregar esos servicios, ir iterando con el ciudadano, porque también el ciudadano va exigiendo de diferente forma. Lo que hoy exige el ciudadano no es lo que exigía hace 5 años, ¿no? O hace 3 o hace 2, y ir evolucionando.